Buenos días, mi nombre es Nelia Dolera Jiménez y con el permiso del tribunal me dispongo a presentar mi trabajo de investigación titulado Literatura escrita por mujeres, impulsoras de cambios sociales. Primero haré una pequeña justificación sobre por qué he decidido escoger este tema, después se hablará del marco teórico del trabajo y más adelante se tratarán los objetivos que se han querido alcanzar, así como la metodología empleada para ello. Y por último, se tratarán los resultados que se han obtenido y las conclusiones a las que se han llegado. A lo largo de mi educación he aprendido numerosos nombres de escritores famosos que han perdurado durante siglos en la literatura. Sin embargo, los dos únicos nombres de escritoras mujeres que aprendí fueron Rosalía de Castro y Emilia Pardo Bazán. Esto me hizo reflexionar sobre por qué se conocían a tantos autores hombres, pero no ocurría lo mismo con las mujeres. Llegué a la conclusión de que existe una desigualdad basada en el género, por la cual las mujeres han tenido que reivindicar su lugar en la literatura, así como en la sociedad. Es por ello que mi trabajo de investigación está centrado en el impacto de las obras escritas por mujeres en la sociedad, más concretamente en el análisis de la novela El tiempo entre costuras por María Dueñas y de diversos artículos suyos, así como comparar la sociedad de la novela con la sociedad actual. Para una mejor comprensión se ha de tener claro el término feminismo. Como ya he mencionado antes, las mujeres han tenido que reivindicarse para conseguir la igualdad con el hombre. Esta reivindicación se da mediante un movimiento llamado feminismo. Según Merola, este era un movimiento social y no una ideología como se suele pensar. Este está centrado en corregir las injusticias a las que se enfrentan las mujeres y surge en reacción al machismo, el cual consiste en la opresión y exclusión de la mujer. En España no es hasta el siglo XX, gracias a la revolución industrial y a la restauración de la monarquía, que surge este movimiento. Hoy en día continúa con una nueva generación de feministas. Con ellas, este movimiento ha sufrido una serie de transformaciones adaptándose a las necesidades del nuevo siglo. Aunque Solanas expresa que los indudables avances conseguidos a lo largo del siglo XX se han ralentizado en nuestros días o experimentan en determinados ámbitos y países un cierto retroceso. En el ámbito literario, las mujeres han tenido que escribir durante siglos bajo la sombra de un seudónimo. Como bien define Fernández, el seudónimo libera al hombre, pero aplasta a la mujer. El desarrollo de la mujer en la literatura se da gracias a su introducción en la educación en el siglo XIX, aunque no siempre estaba bien visto desde el sector masculino. El papel de la mujer en la literatura fue crucial para su desarrollo en la sociedad. Al principio estaban destinadas a escribir novelas de historias románticas, pero ya a finales del siglo XX y a comienzos del siglo XXI comienzan a concienciar a la sociedad de su situación, escribiendo temas más feministas en sus obras y experimentando con nuevos géneros, como la ciencia ficción, la aventura o el suspense. Una de las escritoras españolas más famosas es María Dueñas, quien ya he mencionado y en quien consiste este trabajo. Su trabajo está dedicado a la mujer. Sus obras, como la que se analizan en este trabajo, están contextualizadas en el siglo pasado y reflejan el ambiente social de la época. Y esta autora es consciente del rechazo de algunos hombres a la hora de escribir novelas escritas por mujeres. Por eso los anima a que eviten los prejuicios y compren más libros escritos por mujeres. Centrándonos en los objetivos de este trabajo, el objetivo general que se ha querido conseguir es reconocer las diferencias y obstáculos existentes en el ámbito literario escrito por mujeres frente al de escrito por los hombres. Asimismo, se han planteado los siguientes objetivos específicos para apoyar el objetivo general. Estos son analizar y comparar la sociedad del siglo XX con el siglo XXI con el fin de constatar las diferencias, semejanzas y avances sociales, laborales y educativos. Mostrar el sentimiento de inferioridad que sienten las autoras frente a los hombres. Probar que las mujeres presentan más dificultades a la hora de conseguir logros y ser consideradas relevantes en la literatura. Y por último, concienciar de la desigualdad que hoy en día sigue presente, ya sea en el ámbito literario como en otros ámbitos más generales. Para conseguir estos objetivos se ha necesitado de un estudio únicamente documental. El recurso principal del que se ha dispuesto es el libro del tiempo entre costuras por María Dueñas. De este libro se ha realizado una lectura exhaustiva extrayendo citas e información relevantes al tema tratado, de la sociedad y el feminismo en el siglo XX. Además, se ha analizado y contrastado esa sociedad con la sociedad actual gracias a la ayuda del Instituto Nacional de Estadística y la base de datos EPEDATA. Estas proporcionan datos públicos, ya sea gráficas o análisis de contexto. Por otro lado, se ha contado con la lectura y el análisis
de diversos artículos de María Dueñas, así como entrevistas que tratan el feminismo y la mujer como escritora hoy en día. Contando con los resultados obtenidos a partir de la novela y las gráficas, se han podido analizar los siguientes aspectos. En primer lugar, la relación de dependencia con el hombre, la relación de dependencia de la mujer con el hombre, la violencia de género, el trabajo y, por último, la educación. Contextualizando la novela, esta se sitúa entre los años 30 y los años 40 del siglo XX en España, tras el estallido de la Guerra Civil. Así pues, se compara el siglo XX con el siglo XXI. Por un lado, quien poseía el control de la relación antiguamente era el hombre, pues este era el que tomaba las decisiones importantes que afectaban a la unidad familiar y quien aportaba dinero a la economía familiar. En el caso de la novela, la protagonista decidió complacer a su pareja y obedecer sin cuestionar sus decisiones. Como se puede ver en esta cita extraída del libro, con él conoció otra forma de vida, al intentar complacerle en cada momento y a no tener más objetivo que hacerle feliz. Así pues, Sira antepuso las necesidades de su pareja a las suyas propias. Una vez se separa de su pareja, se da cuenta de lo dependiente que fue. Como se puede ver en la siguiente cita, solo entonces me di cuenta de mi soledad. En Tánger no me molesté en establecer relaciones con nadie. No me interesaba ningún ser más allá de Ramiro y lo que él tuviera que ver. De la misma forma ocurre en la actualidad, como es el caso de Valeria Rojas. Ambos casos siguen el mismo patrón. No es hasta que se separan de su pareja que se dan cuenta de la dependencia que sufrían. Como Rojas cuenta en una de sus entrevistas, se llevó todo lo que tenía en casa. Él solo empacó y se fue sin dar explicaciones. No sabía que estaba metida en esto. Empecé a detectarlo tiempo después. Por otro lado, la violencia de género está presente en la novela. Este tipo de violencia es ejercida sobre la mujer manifestando la opresión y la subordinación de los hombres. Esta puede ser física o psicológica, como la manipulación, el acoso callejero o el abuso sexual. En este caso se trata de la violencia doméstica. Este tipo de violencia se da dentro del matrimonio. En la novela, Candelaria, amiga y casera de la protagonista Sira, sufrió palizas por parte de su marido. Como ella misma expresa en uno de sus diálogos con la protagonista, también me prometió a mí mi Francisco delante del cura de mi pueblo que me iba a respetar hasta el fin de los días, y el hijo de mala madre me daba más palos que a una estera. Sira, al escuchar esto, no se escandalizaba. No obstante, actualmente la sociedad está más concienciada del problema que esto supone. Es por ello que las mujeres ya no tienen tanto miedo para denunciar y para contar sus experiencias. Como se puede ver en esta figura, a partir de 2017 aumentan las denuncias por violencia de género debido a la difusión de estos casos, ya que ya no tienen tanto miedo para alzar la voz. En cuanto al trabajo femenino, en los años 30 este estaba más restringido. Mientras que las mujeres se dedicaban a trabajos socialmente considerados más femeninos, como la costura a la que se dedicaba la protagonista, los hombres tenían trabajos más reconocidos, como profesores o empresarios. Esta cita representa la sociedad de los años 30. Algunos hombres salieron al trabajo, las criadas salieron a por churros y las madres de familia partieron para el mercado. Así pues, los hombres trabajan y las mujeres se dedican a la casa. Hoy en día, esto muestra una división de trabajo en función al género. Esta división se ha ido desvaneciendo con el paso de los años. A cambio, surgen dos nuevos problemas que demandan cambio. Por ejemplo, las mujeres no son igualmente reconocidas y son pagadas distinto. A esto último se le llama brecha salarial. Como se puede ver en esta figura, la gráfica de arriba representa el salario medio en hombres y la gráfica de abajo representa el salario medio en mujeres, donde se puede ver una gran diferencia entre ambos salarios. En segunda parte, las mujeres se tienen que seguir dedicando a las labores domésticas, pues muchos hombres no asimilan su cargo. Como se puede ver en esta figura, donde el color lila representa a las mujeres y el color rosa a los hombres, las mujeres dedican casi más de la mitad de horas al cuidado de hijos que los hombres. Finalmente, atendiendo a la educación, esta ocurría similar al trabajo, se encontraba restringida. La protagonista recibió una educación, pero como muchas niñas de esa época, tuvieron que dejar esa educación y recibir solo los conocimientos básicos para ayudar en casa. Como ella misma expresa en una de sus citas del libro, a los 12 años acabé mi formación y me incorporé en calidad de aprendiza al taller en el que trabajaba mi madre.
No obstante, hoy en día son las mujeres las que predominan en el sistema educativo. Como se puede ver en esta figura, la gráfica de arriba representa la cantidad de chicas jóvenes que terminan bachillerato, mostrando que superan a los chicos. Esto se debe a que ya no tienen esa presión para tener que dejar sus estudios para ayudar en casa con labores domésticas. Atendiendo a continuación a los resultados obtenidos a partir de artículos y entrevistas de María Dueñas que muestran su visión del panorama literario y cuál es el lugar de la mujer en este, Dueñas afirma que se siente valorada de manera distinta que sus compañeros debido a que es mujer. Como ella misma cuenta en una de sus entrevistas, percibo, y no solo conmigo, esta actitud general por parte de cierto sector masculino, que va con la bandera en la mano de la alta literatura, pero por el hecho de vender mucho, ser mujer y tener un nutrido grupo de lectoras, automáticamente te aparta de su canon propio. Así pues, esto limita las novelas de las mujeres al género femenino. Aparte, a pesar de que las mujeres comprenden gran parte del sector literario, a la hora de ser premiadas por su trabajo se las discrimina. Como se puede ver en esta figura, donde las mujeres solo recibieron un total de 16 premios Nobel de literatura frente a los 101 hombres desde 1901. Tras los resultados obtenidos se han llegado a las siguientes conclusiones. Principalmente las mujeres no son valoradas igual que los hombres, a pesar de que hoy en día sí tienen la libertad de escribir y publicar sus propios libros. No están remuneradas igualitariamente y por ello se sienten infravaloradas. Además, como se ha podido comprobar con la novela y los datos obtenidos de este siglo, la sociedad de los años 30 se encontraba más atrasada en cuestiones de igualdad de género. Hoy en día, las mujeres tienen más libertad a la hora de escoger trabajo y tienen acceso a la educación obligatoria hasta los 16 años. Sin embargo, todavía siguen existiendo desigualdades como en el trabajo, como la mencionada brecha salarial. Finalmente, actualmente las mujeres se muestran más independientes de sus parejas debido a las circunstancias sociales y laborales, ya que no dependen tanto económicamente de sus parejas, y aunque todavía sigue existiendo casos de violencia de género, hoy en día hay medidas para prevenir y actuar contra ellas, como la Ley Integral contra la Violencia de Género o la difusión de casos para divulgar estos casos. Aquí se puede ver las principales referencias que se han empleado en este trabajo y antes de nada me gustaría aclarar que la sociedad va evolucionando poco a poco y a pesar de que cada año se van consiguiendo cambios para lograr la igualdad que tanto persiguen las mujeres, como se ha podido comprobar con este trabajo, todavía queda un largo camino por recorrer para alcanzarla. Es por ello que para conseguirlo se necesita de una educación basada en la igualdad. Muchas gracias por su atención y estoy a disposición del tribunal para responder cualquier pregunta que haya podido surgir. Bueno, Noelia, pues muchísimas gracias por hacernos disfrutar de este trabajo que a mí me ha hecho volver años atrás, porque hace ya también muchos años yo también realicé un trabajo sobre novela española en concreto y me ha encantado pues ver cómo tú has sido capaz de desarrollar con mucha profundidad, con mucha originalidad, que eso no es nada fácil, el trabajo con estos contenidos que has elegido y además me ha encantado comprobar el paralelismo que has realizado entre la literatura y el enfoque histórico, el enfoque social. De verdad, esta originalidad no es nada fácil en este tipo de trabajos. Así que enhorabuena porque has tenido una capacidad de profundidad, pero además, como te digo, de originalidad muy buena. Y la pregunta que yo te quería hacer es la siguiente. Venía yo con ella en la cabeza, que conste que no he sido tan original como tú. Pero es cierto que cuando has hecho tu exposición tan clara, con esa seguridad, que me ha encantado comprobar la confianza que has tenido en ti misma, bueno, pues nos has puesto una cita que yo he anotado aquí, que dice, de un tal Fernández, al que no conozco, dice: el seudónimo libera al hombre, pero aplasta a la mujer. Y yo había leído en tu trabajo, esta es la pregunta que yo sí traía preparada para ti. A ver qué te parece. Yo había leído en tu trabajo que ya en el siglo XIX teníamos una autora, que era Cecilia Boldefáber,
y ella publicó bajo el seudónimo de Fernán Caballero, seudónimo de hombre, por las circunstancias que tú muy bien nos explicas en tu trabajo. Y entonces a mí me vino a la cabeza, siglo XIX, hoy en día, siglo XXI. Seguro que tú no la conoces, pero aparece una tal Carmen Mola, nombre de mujer, y nos han descubierto hace muy poquito que realmente eran 3 hombres. Un éxito de venta en sus novelas, que ha tenido varias, yo me las leí también. Y entonces yo me pregunto, y esta es la cuestión que te hago, Noelia. Siglo XIX, Fernán Caballero, seudónimo de hombre, encubriendo a una mujer. Siglo XXI, Carmen Mola, seudónimo de mujer, encubriendo a 3 hombres. Venga, explícanos este proceso. Bueno, primero de todo, muchas gracias por tus palabras. Y contestando a tu pregunta, en el siglo XIX, la mujer que escribía bajo el nombre de un hombre se puede deber a que no estaba tan bien visto socialmente de que una mujer escribiese sus propios libros. En cambio, hoy en día, tal vez esos 3 hombres han escrito bajo el seudónimo de una mujer para que no sean tan juzgados por el tipo de libros que puedan escribir y no se les... Igual que pasa con las mujeres, como que sus novelas las ponen como el género femenino, puede ocurrir lo mismo con los hombres, de que los hombres tengan como un tipo de género o un tipo de libros que ellos escriban y si se salen de ese género pueden ser juzgados. Entonces, probablemente ellos escribieron bajo el nombre de una mujer para que no sean tan juzgados por la sociedad. Buenos días, Noelia. Bueno, muchísimas gracias a ti también por la exposición y por tu trabajo, por la investigación. Pienso lo mismo que Paz, has entrelazado muy bien lo que es el marco histórico con la literatura. Y mi pregunta, lo que a mí se me estaba ocurriendo cuando estaba leyendo tu trabajo de investigación es, ¿por qué esta autora? Bueno, ¿Por qué María Dueñas? ¿Por qué este trabajo? Queríamos centrarnos en autoras que fuesen de esta provincia de Murcia y aunque María Dueñas no nació en Murcia, sí que se formó como escritora aquí en Murcia y creíamos que se podría contar con ella para entrevistas, ya que ha estado viviendo en Murcia, ha estado viviendo cerca de aquí, pero no se pudo contar con su entrevista. Pero sí decidí centrarme en esta autora, ya que además de que su libro me llamaba mucho la atención, tenía una cierta relación conmigo por haberse formado en la provincia en la que yo nací. Hola Noelia, buenos días. Muchas gracias por tu trabajo, lo hemos encontrado muy interesante. Como han dicho mis compañeras, has sabido unir toda la literatura con el marco histórico. Me ha parecido muy interesante. Y simplemente una cosita, por ejemplo, durante el romanticismo, fíjate, en el siglo, no recuerdo exactamente el año, sería hacia el 1800, una chica inglesa, 18 años, se fue con un poeta inglés, Percy Bysshe Shelley. La chica era Mary Shelley, con 18 años se fuga de Inglaterra, se van a Suiza con un hombre que no recuerdo si se había divorciado o no se había divorciado, se van juntos a Suiza, a la zona del lago de Le Mans, con otro poeta inglés, Lord Byron, y allí esa chica a los 19 años publica una novela, Frankenstein. Fíjate, eso fue hace 200, 300 años. Pero nada, simplemente que lo sepas. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a vosotros.